Sí, muchas gracias, honorable senadora de la República. Vamos a iniciar inmediatamente la lectura del documento que hemos suministrado a cada uno de los senadores presentes. Agradezco la invitación que me hace el honorable Senado de la República para externar algunas consideraciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, mejor conocido por sus siglas en inglés DERCAFTA, al cumplirse próximamente 10 años de que fue firmado. En efecto, el TLC con Estados Unidos y Centroamérica fue firmado por el país en agosto del 2004 y ratificado por el Congreso Dominicano en septiembre del año 2005 mediante la resolución 35705. Finalmente entró en vigencia en marzo del 2007. Sin embargo, la reducción arancelaria se cuenta a partir del año 2006, cuando entró en vigencia para el primer país centroamericano, que fue El Salvador. El Ministerio de Hacienda es el organismo rector de las finanzas públicas nacionales y su ley de organización, la número 49406, establece muy claramente en su artículo 2 que este ministerio es el responsable de elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la política fiscal del gobierno, la cual comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público, así como conducir la ejecución y evaluación de la misma. En este sentido, nuestra participación en el día de hoy, al abordar el tema del DERCAFTA, se va a centrar en el ámbito fiscal. El impacto que tuvo en su momento al entrar en vigencia, la evolución del impacto fiscal a lo largo del tiempo y las medidas que se han tomado desde el año 2005 para asegurar no solo la estabilidad de las finanzas públicas, sino también para compensar o acomodar algunos requerimientos del sector productivo nacional que pudo haber sido afectado por la entrada en vigencia del tratado. Sin menoscabo de esto, una introducción sobre aspectos económicos del DERCAFTA que vaya más allá del aspecto meramente fiscal es necesaria, dada la importancia económica, social y política de este acuerdo, firmado con los países centroamericanos y con la economía más grande y desarrollada del mundo, que lo es los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, es importante considerar el comercio como un objetivo intermedio de la meta principal: aumentar el bienestar de las personas. No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin el comercio, pero las experiencias son muy disímiles. Hay países como los del sudeste asiático o como Chile en América Latina que han aprovechado las ventajas del comercio para incentivar el crecimiento y el desarrollo. En otros países, este proceso no ha ocurrido en la misma magnitud. Sin embargo, la evidencia empírica sobre la importancia del comercio como uno de los motores fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo está muy bien documentada. Por ejemplo, la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, ha desarrollado un índice que trata de capturar de manera cuantitativa el desempeño en materia de comercio y desarrollo y las interrelaciones entre estas variables. Para el cálculo de este índice de comercio y desarrollo, se toman en cuenta tres conjuntos de determinantes del comercio y el desarrollo humano: factores estructurales e institucionales, políticas y procesos comerciales, y tercero, nivel de desarrollo. El resultado de este estudio es que los países con mayor índice de comercio son aquellos que muestran mayores niveles de desarrollo humano. Hay numerosos estudios a nivel internacional que demuestran que los países más abiertos al comercio han tenido un crecimiento económico más elevado. En la década de los 90, un estudio del reconocido economista Jeffrey Sachs encontró que la renta per cápita de los países más abiertos al comercio creció a una tasa promedio superior en al menos un punto a los países más cerrados al comercio.
Otro estudio concluyó que por cada punto porcentual en el grado de restricción de la política comercial, la tasa de crecimiento de la renta per cápita se reduce 0.3% al año, lo cual es un efecto significativo. Un trabajo de la Organización Mundial del Comercio estableció que en la década de los 90, los países con economías más abiertas crecieron casi 5 veces más que aquellos con economías menos abiertas. Para el caso dominicano, el Banco Mundial estimó que el DR-CAFTA ha significado un crecimiento adicional de la economía de 0.6% anual respecto a un escenario sin acuerdo. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, estimó en su momento que el DR-CAFTA implicaba un crecimiento adicional del PIB de al menos 1 punto porcentual por año. El DR-CAFTA no es un acuerdo comercial tradicional, de los que en su momento se llamaron acuerdos de primera generación, los cuales son más simples y contemplan básicamente acuerdos de naturaleza comercial que involucran la desgravación arancelaria a determinados bienes. El DR-CAFTA es un acuerdo de los llamados de nueva generación. Este tipo de acuerdos surgen en los años 90, a partir de la Ronda Uruguay. Se caracterizan por abarcar un ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo temas nuevos como el comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras estatales. También incluyen temas ambientales y laborales, a la vez que incorporan medidas fito- y zoosanitarias y medidas antidumping. Desde los años 80, la República Dominicana, junto a otras economías del Caribe, mantuvo un acceso preferencial al mercado norteamericano. Esta gran ventaja se basaba en concesiones unilaterales, otorgadas en el marco de los acuerdos de cooperación comercial para la Cuenca del Caribe, sistema generalizado de preferencias y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Estos acuerdos eran unilaterales, debían ser renovados periódicamente y algunos tenían fecha de vencimiento. Es decir, este acceso dependía de la voluntad de los Estados Unidos. El DR-CAFTA suplantó estos programas unilaterales, mejorando y consolidando los niveles de preferencias de estos esquemas. Adicionalmente a las ventajas que nos daban los esquemas anteriores de acceso al mercado norteamericano, el DR-CAFTA, como se mencionó anteriormente, es un acuerdo de los denominados de nueva generación. Es decir, incluye no solo el comercio de bienes, sino además servicios, inversión, derechos de propiedad intelectual, compras del sector público, comercio electrónico, medio ambiente, asuntos laborales, entre otros. Con la entrada en vigencia del TLC, el país se une a un reducido número de países en el mundo con acceso garantizado al mercado norteamericano, el cual no depende de la discrecionalidad del gobierno norteamericano. El principal objetivo del DR-CAFTA fue crear una zona de libre comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, para lo cual fueron eliminados o reducidos, a mínima expresión, los aranceles y reducidas sustancialmente las barreras no arancelarias entre los países signatarios del tratado. El DR-CAFTA estableció un mecanismo de desgravación arancelaria. Se agruparon los productos en canastas, que se definen por la tasa de arancel y el plazo y forma para su desgravación. Se establecieron 13 canastas de desgravación arancelaria, con distintos plazos de desgravación, es decir, de reducción de los aranceles que van desde arancel cero de inmediato hasta desgravación en 20 años, con un periodo de gracia de 10 años. La oferta arancelaria final de la República Dominicana estuvo basada en la oferta inicial arancelaria consensuada ALCA, 6.774 líneas arancelarias en versión 2002, más 57 aperturas, las cuales conforman una lista de 6.831 líneas arancelarias que abarcan todo el arancel de aduanas.
En el documento que se les ha suministrado hay un primer cuadro que demuestra la cantidad de canastas, los niveles de líneas arancelarias y los porcentajes de participación. Se negociaron 13 canastas de desgravación arancelaria aplicadas a los bienes agrícolas, no agrícolas y textiles. Los periodos de desgravación arancelaria se establecieron desde desgravación inmediata, como fue el caso de la canasta A, hasta desgravación lineal y no lineal por 10, 12, 15 y hasta 20 años, para los bienes o productos más sensibles, tanto en términos productivos como fiscal. También presentamos en el documento que se le suministra un cuadro de desgravación según canasta, donde se presentan el tipo de canasta, su periodo de desgravación, más los productos más importantes incluidos que se expresan por sí mismos. La implementación del DERE-CAFTA a partir de marzo del 2007 implicó la eliminación inmediata de aranceles del 76.5% de las líneas arancelarias. 4.327 líneas arancelarias fueron desgravadas, que se sumaron a 901 líneas que ya tenían arancel 0%, bajo el concepto de nación más favorecida. Es decir, se liberalizaron de forma inmediata un total de 5.228 líneas arancelarias. Con esta oferta, los Estados Unidos lograron liberalizar, de acuerdo a sus estadísticas, el 85% del volumen de comercio de sus exportaciones con nuestro país. 5.9% de las líneas arancelarias se desgravaron en 5 años, 12.7% en 10, 12 y 15 años con reducciones lineales, y el restante 4.9% de las líneas arancelarias se desgravan en 10, 15 y 20 años con reducciones no lineales. En adición, como consecuencia de este tratado, el país se comprometió a adherirse al Acuerdo sobre Tecnología de la Información, ATI, mediante el cual se eliminan los aranceles a los productos de tecnología de la información, los cuales se importan desde cualquier país, cubiertos por el acuerdo firmado en la Conferencia Ministerial de Singapur en el 1996. Esto también ha tenido un impacto fiscal. Por otro lado, casi el 100% de los productos dominicanos originarios tuvieron acceso inmediato, libre de aranceles, al mercado norteamericano al momento de la entrada en vigencia del acuerdo. En efecto, el país logró el libre acceso de sus exportaciones al mercado norteamericano en el 99.2% de su arancel y manteniendo las preferencias arancelarias de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y la paridad textil. Estados Unidos solo protegió 19 líneas arancelarias, 17 de calzados y 2 de atún. Estas líneas se desgravarán de manera no lineal en 10 años. El impacto fiscal es a la pérdida de ingresos que percibe el Estado por la liberalización comercial, ya sea por la reducción de tasas arancelarias, reducción de barreras no arancelarias o por la reducción de la base impositiva sobre la que se cobran los impuestos internos a las importaciones. La República Dominicana fue el país de la región más afectado fiscalmente por la entrada en vigencia del DERE-CAFTA. El tratado obligó al país a realizar una reforma tributaria parcialmente compensatoria en diciembre del 2005, debido a que éramos una de las economías más dependientes de los ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior. En efecto, mientras la mayoría de los países reformaron sus sistemas impositivos para depender cada vez menos de los aranceles, en la República Dominicana ocurría exactamente lo contrario en los años previos a la implementación del acuerdo. Es decir, la entrada en vigencia del TLC implicó un gran sacrificio fiscal con el agravante de que estábamos inmersos en un periodo de ajuste macroeconómico en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
a pesar de que nuestros aranceles fueron disminuyendo sistemáticamente en el país desde la reforma arancelaria del periodo 1990-1992, la economía dominicana siguió siendo una de las economías más dependientes de los impuestos al comercio exterior en América Latina. En gran parte, esto se debió a que la Comisión Cambiaria, diseñada originalmente como un impuesto transitorio, se convirtió en uno de los principales impuestos del país. En el año 2005, la Comisión Cambiaria fue el tercer impuesto más importante en el país en términos de recaudación. En resumen, las recaudaciones del gobierno dominicano por concepto de impuestos al comercio exterior eran casi 4 veces superior al promedio de América Latina en el año 2005. Para ese año, el gobierno recaudó unos 34.000 millones de pesos por concepto de comisión cambiaria y aranceles, un 23% de los ingresos tributarios totales. En el 2006, el gobierno recaudó unos 23.000 millones de pesos por estos conceptos, 13% de los ingresos tributarios, debido a la eliminación parcial de la comisión cambiaria a partir de enero y su posterior eliminación a partir del mes de julio. Es decir, el país enfrentó las mayores pérdidas fiscales asociadas a la apertura comercial debido a la importancia de la comisión cambiaria en las recaudaciones. Pero si tomamos en cuenta solo los aranceles, también éramos la economía que enfrentaba mayores pérdidas recaudatorias, al menos el doble que en los países centroamericanos. El impacto fiscal se calcula en base a las importaciones nacionales gravables procedentes de la contraparte. Se estiman las pérdidas de ingresos arancelarios y su impacto en los impuestos internos. Todos los ingresos percibidos antes del tratado por las importaciones de los productos en canasta A se perdieron a la entrada del TLC. Los bienes altamente sensibles, tanto agrícolas como industriales, fueron protegidos con canastas de desgravación de más largo plazo, hasta a 20 años en algunos casos. Productos como el azúcar, bebidas alcohólicas, cemento, lubricantes, pinturas y barnices, tabaco, herbicidas y fungicidas, muebles, vehículos, agua mineral, cerveza, carnes, embutidos y otros. A continuación, un resumen de las pérdidas recaudatorias por impacto directo del tratado, es decir, la pérdida por reducción de los aranceles y, por consiguiente, la menor base de cobro para selectivos e ITEVIS de bienes importados. El impacto fiscal del tratado entre marzo y diciembre del año de 2007 fue de 1.500 millones de pesos. En el 2008 el impacto fue de 1.088 millones de pesos debido a que se inició el proceso de desgravación de los vehículos. Para el periodo 2009-2013, el impacto tributario promedio anual fue de 545 millones de pesos. Se prevé que para este año 2014 el sacrificio fiscal del DERE-CAFTA será de 510 millones y para el 2015 el impacto será de 490 millones aproximadamente. Asimismo, se estima que para el 2016 el sacrificio marginal será de unos 125 millones y terminaremos en el 2025 con unos 7 millones de pesos. Es decir, que en términos efectivos, las pérdidas de recaudación que ha enfrentado el país desde hace años son marginales y no impactan considerablemente las finanzas públicas. Las pérdidas de ingreso que sí se pueden considerar de alto impacto se verificaron entre los años 2006 y 2007, no solo por el desmonte de la comisión cambiaria, sino por las medidas compensatorias que aplicó el gobierno dominicano
para satisfacer demandas de algunos sectores productivos y en otros casos para hacer más eficiente nuestro sistema tributario. Aquí debemos mencionar que en la Ley de Reforma Tributaria 557 del año 2005 se eliminó el arancel a 2.903 subpartidas de insumos, maquinarias y equipos con un costo fiscal superior a los 3.000 millones de pesos. Esto se hizo a solicitud de los sectores productivos para permitir la entrada con cero arancel de dichos bienes desde otros países distintos a Estados Unidos y Centroamérica. En dicha ley también se le otorgó el tratamiento de tasa cero del ITEVIS a los bienes exentos. Esto representó un costo fiscal en su momento de 800 millones de pesos. En adición, en el año 2006 se redujeron los impuestos selectivos a los electrodomésticos importados. También se aprobó en el año 2007 la Ley de Eficiencia Recaudatoria, la cual eliminó algunos impuestos dispersos, pero que tuvo un impacto fiscal de 1.755 millones de pesos. Y se aprobó en el mismo año la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, conocida como la Ley de Proindustria, la cual ha tenido un impacto considerable en las finanzas públicas. Muchas de estas medidas se adoptaron para compensar a los sectores productivos que se consideraban afectados por la entrada en vigencia del tratado. Es decir, que en términos tributarios fue mucho lo que hizo el gobierno, tomando en cuenta las restricciones fiscales propias de un país pequeño. Asimismo, es importante resaltar que ni en el 2015, ni en el 2016, ni en los años subsiguientes ocurren desgravaciones bruscas de productos sensibles. Esto es importante recalcarlo. La desgravación importante ocurrió en el primer año de implementación del acuerdo, que fue en el 2007, en que la mayoría de los productos empezó a entrar al país con cero arancel. Pero fuera de eso, todos los productos que se encontraban fuera de la canasta A de desgravación inmediata se empezaron a desgravar de manera gradual. Tal es el caso de los vehículos, cuyo arancel se redujo de 20% a 0% en 4 años, con un año de gracia, es decir, 5 puntos porcentuales por año. Algunos otros ejemplos son los siguientes. La canasta B, 5 años en partes iguales. Ejemplos: salmón, pechuga de pollo, aceite en bruto, yeso, cal, etc. Esta canasta se desgravó completamente en el año 2010. Canasta C, 10 años en partes iguales, es decir, un producto con un arancel de 20% se ha ido desgravando 2 puntos porcentuales por año. Canasta D, 15 años en partes iguales, es decir, un producto con un arancel de 20% se ha ido desgravando 1.33 puntos porcentuales por año. Y de manera similar ocurre con las demás canastas negociadas en el acuerdo y que acompañan este documento que leo ahora ante ustedes. También es muy importante señalar que la rectificación técnica sigue vigente con el DR-CAFTA, es decir, que los siguientes productos: arroz, ajo, azúcar, carne de pollo, cebolla, habichuelas, leche y maíz, tienen un arancel base más alto, en la mayoría de los casos de 99%, y a partir de este arancel base es que se realiza la desgravación. Como hemos explicado, el DR-CAFTA significó un reto importante en su momento para las finanzas públicas. Pero el país fue exitoso en rediseñar su sistema tributario para evitar un colapso fiscal, eliminando la dependencia de los impuestos al comercio exterior y sustituyéndolos por impuestos internos como el ITEVIS, los impuestos selectivos y el impuesto sobre la renta. Pero en la actualidad, y desde hace algunos años, el impacto fiscal del DR-CAFTA es marginal. También es importante recalcar
que el gobierno adoptó numerosas medidas tributarias que tuvieron más impacto en las recaudaciones que la propia desgravación arancelaria, y lo hizo en aras de contribuir a reducir el impacto negativo que puede tener un acuerdo comercial en los sectores productivos de la nación. También hay que mencionar que la parte arancelaria es solo una de las dimensiones de este acuerdo. Por ejemplo, el país protegió en el marco del acuerdo de las pymes, quedando excluidos de los compromisos del tratado las medidas que en el futuro puede imponer el país para proteger, preservar, impulsar y o subsidiar las pequeñas empresas. El Estado dominicano se reservó la potestad de ejecutar compras preferenciales de productos o servicios a las pequeñas, medianas y microempresas. En materia de inversiones, el DERE-CAFTA asegura el trato nacional, es decir, un trato no discriminatorio para inversiones e inversionistas de cualquiera de las partes en relación con los nacionales de las otras partes. Y el trato nación más favorecida, el cual asegura el mejor trato que cualquiera de las partes otorgue a terceros países, y en el caso de Estados Unidos, el mejor trato que otorgue a cualquier Estado dentro de la Federación. Esto, por supuesto, pone al país en un lugar privilegiado en materia de certidumbre para atraer inversión extranjera. También el tratado establece un marco regulatorio que garantiza los principios de transparencia y publicidad en las contrataciones realizadas por el sector público. Otros mecanismos de protección contemplados en el acuerdo los representan los contingentes arancelarios, cuotas y las salvaguardias especiales. Esto solo por mencionar algunos ejemplos del alcance de este acuerdo que van mucho más allá del ámbito de la competencia del Ministerio de Hacienda, que es el ámbito de lo fiscal. Muchas gracias. Muy bien, señor ministro de Hacienda. Pienso que ahora viene la parte correspondiente a las preguntas. Realmente confirmamos que con esta ronda de escuchas que hemos tenido aquí en el Senado, siento que ha sido muy atinado la convocatoria de sectores que están vinculados con el DERE-CAFTA, de manera que usted nos ha servido una amplia e importante información que para los fines nos servirá de instrumento de apoyo y confirmación de información. Ahora viene el turno de preguntas a los honorables senadores y senadoras. Tiene la palabra el senador Amílcar. Gracias, presidenta. Y primero, reconocer la manera tan profesional que el ministro de Hacienda ha expuesto sobre los criterios que envuelven lo que es el DERE-CAFTA y el reto que tiene la República Dominicana, sobre todo en este proceso de lo que es la eliminación de aranceles y lo que es el desmonte o desgravación de aranceles y de cuotas para los productos del sector agropecuario, que se inicia ahora en el año 2015 y que se proyecta hasta el año 2025. Y yo pregunto que cuál es el plan o estrategia del ministerio para hacer frente al sacrificio fiscal que esto envuelve y que implica lo que es el compromiso que hay con el DERE-CAFTA, a sabiendas de que cuando se habla incluso de una propuesta que esté en el ambiente de una política fiscal por la necesidad del Estado invertir más en todo lo que está relacionado con los servicios y las obligaciones del Estado con la sociedad, esto implicaría una reducción en los ingresos. Me gustaría saber de qué manera el Estado puede afrontar esta desgravación, este desmonte
y que implica lo que es el cumplimiento que nosotros tenemos con el DERECAFTA, o sea, el acuerdo firmado entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. Gracias. Sí, muchas gracias, senador Amílcar Romero. En el documento que usted tiene copia y que dimos lectura, hablábamos que primero el efecto, el sacrificio fiscal que tuvo República Dominicana, el impacto fulminante fue en los primeros años, por lo que el impacto desde el punto de vista de lo que era la recaudación en ese momento, en el desmonte que tuvo que ver en la parte del pararancel, que era el recargo cambiario, que era el tercer y fue el tercer instrumento de recaudación más importante que se tenía. En ese primer año del 2007, el sacrificio fiscal fue de 1.506 millones de pesos. Y luego del proceso de reforma a que se tuvo que ver envuelto para compensar la pérdida de ingresos por parte del país, ya en el año 2008 estábamos cayendo a 1.088.7 millones de pesos. Y de manera descendente hemos ido ya desde 2009 en un promedio al 2014 que estamos de 500 millones de pesos aproximadamente. La recaudación que tiene República Dominicana al último año de referencia, que es 2014, está por más de 400.000 millones de pesos. Por lo tanto, ya el impacto que vamos a tener a partir de 2015, que es de 123.9 millones, 93 millones de pesos, 69, 52, hasta concluir de manera menor en el 2026 con 7 millones de pesos, ya el impacto es marginal en el efecto recaudatorio. El efecto fundamental estuvo en esos principales años, por lo que fueron las canastas, fundamentalmente las primeras canastas, que tenían mucho impacto en el mercado, en lo que era en los aranceles, en la parte recaudatoria, en el negocio del comercio exterior. El impacto fuerte fue ahí. Ya para la República Dominicana, los años por venir son efectos menores del punto de vista fiscal. Muy bien. Tiene la palabra el senador Calderón. Muy buenas tardes, honorable senadora Cristina Lizardo, presidenta en funciones de esta Comisión General, honorables senadores y senadoras, distinguidos y distinguidas invitados. Quiero resaltar en primer lugar nuestras felicitaciones al ministro de Hacienda porque ha hecho una exposición muy sucinta, pero bien intensa, bien detallada, en la que se refleja claramente cuál ha sido la realidad de la aplicación del DERECAFTA en los últimos años en la República Dominicana. De su exposición, ministro, se desprende claramente que la aplicación del DERECAFTA ha contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad en cuanto a la operación comercial del país. Y eso ha estado, digamos que avalado, fundamentado, soportado en reformas de carácter estructural que se han llevado a cabo a través del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, con nuevas leyes, nuevas normas. Pero también la aplicación del DERECAFTA se desprende de su exposición, que ha tenido como uno de sus elementos favorables, positivos, el incremento de los niveles de competitividad, particularmente en algunas áreas. Y además han estimulado los procesos de exportación, han estimulado la calidad de los bienes y servicios exportables en República Dominicana, y sin ninguna duda también se desprende de esa exposición suya que el impacto negativo con respecto a los ingresos del gobierno no fueron como parece que se veían en el momento que se discutía
este acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, con Centroamérica y también con México. Porque si al 2016 el impacto negativo en términos de ingresos terminaría en apenas 125 millones de pesos y inició en el 2007 con 1.500 millones, que en esa época era una suma ciertamente apreciable, eso no parece, como usted muy bien dijo, que haya afectado en demasía lo que son los ingresos del gobierno. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que efectivamente va a ocurrir a partir del 2015 cuando se liberalicen un conjunto de bienes y servicios que hoy son gravados con aranceles? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el productor de arroz o con el productor de habichuelas o con el productor de papas, con cualquiera de los rubros agrícolas del país o pecuarios, también con la producción de leche o la producción de queso? ¿Qué va a pasar cuando tengamos derecho a importar estos mismos productos de otras naciones libre del pago de los aranceles, libre de impuestos a República Dominicana? ¿Qué ocurrirá con esos productores? Si ya ustedes han hecho alguna evaluación del impacto negativo o positivo que se generará como consecuencia de esta liberalización de aranceles y de impuestos a partir del 2015 en esos sectores, principalmente el sector agropecuario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, senador. En el material de lectura hay una serie de cuadros donde se presentan el tipo de canastas y las líneas arancelarias y el porcentaje de las mismas. En el caso de los productos que usted se refiere, que tienen que ver con productos que tienen alto arancel, en el caso de protección, y que tienen ya un proceso de desgravación en la parte final, si se lee desde el punto de vista en el tiempo, por ejemplo, aquellos en la canasta D, por ejemplo, que tiene 15 años en partes iguales, todavía tiene un tiempo pendiente, no entra inmediatamente ahora al vencimiento. Otros, como en el caso de los tomates, que 12 años también en partes iguales, que es la canasta N. O sea, por el tipo de canasta están inmediatamente referenciados los productos y los periodos de desmonte, lineales o no, y los periodos de desgracia que también se tienen. Ahora, desde el punto de vista fiscal, como están protegidos en la parte del ITEVIS, muchos de los productos en la parte del comercio interno, y lo que se refiere a esto es a la parte del comercio, el comercio exterior, ya estos productos no tienen ningún impacto para nosotros en este sentido. O sea, el cuadro que le hacía referencia y que le mencioné anteriormente, que terminaríamos en el año 2016 o ya desde el 2016 en adelante, el impacto ante la cantidad y el volumen de ingresos que tenemos es realmente marginal. El efecto no es chocante. La quebrada inicia en el primer impacto mayor en el primer año, que fue el 2007, que fue de 1.500 millones de pesos, versus ya lo que ha sido el promedio en los últimos años, incluyendo este que corremos, que ha sido de 500 millones. Ya a partir del 2016 será de 130, 140 millones de pesos y descendiendo de manera paulatina hasta terminar en 7 millones de pesos. Obviamente a los sectores internos, a los sectores productivos nacionales, en cuanto a su competitividad, a adquirir tecnología que le permitan y el apoyo que el gobierno tendrá que darle a esos sectores, es algo que tiene también que verse. Obviamente lo que he tocado aquí en el día de hoy a los honorables senadores es todo lo que se refiere al impacto fiscal. Tiene la palabra el senador José Rafael Vargas. Sí. Muy bien. Muchas gracias, honorable presidenta en funciones. Un saludo al señor ministro, querido amigo, señores senadores. Yo he visto el proceso de degravación que se ha estado produciendo en muchos países, pero sobre todo el proceso de acompañamiento que cada uno de los ministerios
le da directamente con los sectores involucrados. Por ejemplo, si se trata del arroz, que en el caso dominicano no está incluido, pero sí están los pollos. He visto cómo se traza una política orientada a que ese proceso de degradación, ese proceso de liberalización, vaya acompañado de otro tipo de políticas, no que protejan a ese sector, pero que no le cree un impacto negativo. Lo que está pasando en la República Dominicana es exactamente a la inversa. En el día de hoy hemos visto una excelente exposición sobre el impacto fiscal que tiene el DR-CAFTA, que es lo que corresponde lógicamente al Ministerio de Hacienda. Pero hay una enorme preocupación en el sector de los productores agropecuarios dominicanos, porque en verdad aquí no nos hemos preparado para enfrentar el DR-CAFTA. Y por ejemplo, yo me encuentro en el Cibao con muchos productores que me dicen, tengo que vender mi granja porque nosotros no podemos asumir o enfrentar el problema de la liberalización que se va a producir pronto y que los productos van a ingresar, ¿no?, a precios tales que nosotros no podemos competir. Y entonces, bueno, lo que yo veo en los países que han alcanzado un mayor nivel de desarrollo humano, que son los que han permitido la máxima liberalización, es que al mismo tiempo que liberan, crean mecanismos especiales de protección a sus productores. Aquí no estamos viendo eso. En ningún subsector de la producción agropecuaria, en ninguno. Entonces, a mí me preocupa mucho, señor ministro, se lo digo con honestidad, que nosotros estemos más preocupados por el impacto fiscal que por lo que va a pasar con miles de empleos en los diferentes subsectores del sector agropecuario. Que lo que pueda pasar, la suerte de la producción nacional, aquí no hay una política exportadora, por ejemplo, que es la política de comercio que puede garantizar la subsistencia de esos renglones. Y sobre todo ver cuáles son las políticas que han adoptado en Estados Unidos, que es la línea de comercio más directa con nosotros, o Europa, y que no han representado peligro para la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo y la existencia de los diferentes sectores productivos de esas naciones. A mí me gustaría ver si hay una política integrada del gobierno dominicano, no solamente del Ministerio de Hacienda, que permita, cuando se vayan venciendo los plazos en el año del año 2015 en adelante, que esos subsectores de producción no van a peligrar, que van a seguir existiendo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, la aseveración es muy acertada en relación a un tema que obviamente no quiero hacer superposición de jurisdicciones en relación a otras áreas, pero estoy consciente y consciente de las repercusiones que tienen y las dimensiones que tienen para los sectores productivos, que considerando algunos datos macroeconómicos que podrían fortalecer la apreciación y el juicio que acaba de suministrar el señor senador, es bueno saber que los países del DR-CAFTA representan en promedio el 1.1 de la economía norteamericana. El 1.1 de la economía norteamericana representa el conjunto de los países del DR-CAFTA. Considerar que la población de los países que están dentro del acuerdo representan el 15.5% de la población norteamericana. Imagínense en el volumen de productos y la producción norteamericana en lo que se refiere a este mercado de consumidores que somos. Que el Producto Interno Bruto per cápita de los países del DR-CAFTA, incluyendo República Dominicana obviamente, representan el 7.5% de la per cápita norteamericana. Y que República Dominicana tiene un saldo negativo comercial de más de 19.250 millones de dólares durante el periodo 2005-2013, que es el más alto de los países del DR-CAFTA, excepción de Nicaragua y Costa Rica. Tiene la palabra el senador José María Sosa. No sé, el equipo técnico, quiero saber si los próximos participantes están aquí para ver cómo agilizamos con relación a las preguntas.
Tienen la palabra pendiente el senador José María Sosa, el senador Dionis Sánchez, el senador Charlie Mariotti y el senador Juan Orlando. Sí, no lo vi. Gracias, Juan Orlando. presidente en funciones. Vamos a economizarnos tiempo y vámonos directamente sin hacer una exposición. Ministro, su exposición, lo felicitamos. Sin embargo, ministro, nosotros que hemos estado escuchando aquí durante una semana, los sectores, los diversos sectores de la sociedad, me parece que ellos plantean diferente a lo que usted está planteando. O sea, usted dice que lo peor ha pasado, que ya lo que viene es algo llevable, ¿verdad? Fácil. Sin embargo, ellos en sus exposiciones han planteado muchas preocupaciones e inclusive algunos de ellos le han pedido más sacrificio al gobierno para ellos poder enfrentar lo que ellos entienden que todavía parece que no están totalmente preparados, como así lo dijo el honorable senador Rafael Vargas. Me parece que ellos no se sienten con la confianza, ministro, de enfrentar la culminación hasta el 2025 del rescate. Si usted tiene algún plan A, plan B o plan C, para que ellos se sientan en confianza y puedan competir con los demás países. Bien, con todo el respeto, mi amigo senador, nunca dije que era fácil. O sea, dije que lo difícil desde el punto de vista fiscal, porque a la introducción de la lectura de este documento y en el propio documento, dejamos entrever que nos íbamos a referir en atención a lo que es el ámbito de nuestra competencia, a lo que es la parte fiscal. Esto es un acuerdo que ya, como usted bien lo refiere, y como obviamente ya la parte de su vencimiento de plazo, porque los plazos vencen. Y tal y como yo leí en unas declaraciones en el día de hoy suyas, en un diario digital, usted había expresado que los sectores productivos de este país no se habían preparado para acometer ese desafío que tenían con la entrada en vigencia del DERE-CAFTA. Por lo tanto, también están contestes de que el propio gobierno dominicano le ha dado también, a través de leyes que le han permitido, le han facilitado el desarrollo de las actividades propias de cada una, tanto en la parte de zona franca, a los sectores industriales, en sacrificios que hoy en día se representa para la República Dominicana en la parte recaudatoria, un gasto tributario que representa aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto, versus una rigidez del presupuesto que tenemos con demanda permanente de la comunidad de un 23%, que vino dado por leyes especiales, dada por propias demandas de exigibilidad de los propios sectores, más el gasto tributario representa un desafío en el futuro para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, que no puede desbordarse ante las generaciones futuras. O sea, entendemos que lo que corresponde a cada uno de los sectores, en cada una de las áreas que el Estado Dominicano se encuentra compartimentalizada, se le daría respuesta adecuada en los ministerios que tienen que atender las demandas y las necesidades y darle atención y respuesta a cada una de ellas. Ahora, en la parte que a nosotros nos corresponde, como les reitero, nuestra preocupación general, siempre acorde con las particularidades que se representan en cada una de las exposiciones que ya le precedían y además con lo que hemos escuchado también de los diversos sectores. Nuestra preocupación es fundamentalmente en la parte de lo que sería el impacto fiscal, en lo que se refiere a darle cobertura a lo que es de año a año y lo que debe ser también en un plan de mediano y largo plazo de las necesidades que tenemos que cubrir en el gasto social y en otros aspectos que están dados como parte de la responsabilidad del gobierno en un buen recaudo e inversión de las rentas públicas. Muy bien, tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. Presidenta, colegas senadores, el amigo ministro Simón, nuestro amigo personal. Primero felicitarlo por la exposición que ha hecho con relación a este tema, reconocer, tal como él ha reconocido, que el gobierno ha hecho lo propio, lo necesario, lo indispensable para lo que tiene que ver con la parte impositiva. Sin embargo, tal como decía el senador Sosa, nosotros hemos escuchado a los sectores que tienen que ver directamente
con esto, el sector empresarial, y ellos plantean algunas preocupaciones con relación a lo que sería ya la entrada definitiva a principios del 2016 de lo que es el DERECAFTA, y hablan de cosas que tiene que hacer el gobierno, independientemente de que aquí le hemos cuestionado de lo que realmente deben hacer ellos, de la parte que le corresponde a ellos, pero ellos se preocupan básicamente por lo que es el tema energético, la informalidad y lo que tiene que ver con la burocracia, con todos los permisos que son necesarios para establecer un negocio. Entonces ellos dirían que una vez entrado la competencia con esa situación, sobre todo lo que tiene que ver con esta parte que le corresponde al gobierno resolver, que es básicamente lo que tiene que ver con la energía y la informalidad, es lo que más le preocupa a ellos, y entonces nos gustaría escuchar de usted qué piensa acerca de esta parte. Muchas gracias. Estoy saludándote. Estoy totalmente de acuerdo con lo que expresas. Realmente de décadas ha sido realmente un problema, aspectos tales como la energía. Hoy en el día de ayer tuve conocimiento de una encuesta que salió publicada que habla donde uno de los elementos fundamentales es la falta de empleo. Entonces eso genera todo un proceso de informalidad. Hay todo un mercado informal que se estiman algunos en un 60%. O sea, tenemos una fuente subterránea de informalidad realmente preocupante de más de un 60%. Parte de las acciones que ha tomado el presente gobierno del licenciado Danilo Medina ha sido en que sea más expedito el proceso y agilizar los procesos que se dan en el gobierno en cuanto a aspectos burocráticos, y por eso la preocupación de la apertura de ventanilla única, el acceso a ventanilla única, donde en entidades que tienen que dar para el desarrollo nacional los procesos sean más diligentes en cuanto a esa parte. Ya han visto la preocupación del señor presidente en el aspecto energético, con un contrato que está aquí sometido en el Congreso, en el Senado de la República, con la adquisición de 2 plantas de generación a carbón, que va a permitir cambiar la mezcla y por tanto los costos, y evitará no tanto un costo de transferencia, un gasto fiscal que tiene en cuanto a transferencias globales a esa dependencia del sector eléctrico, sino también que servirá para darle un valor más justo, más razonable hacia la baja, y que le permita ser un poco más competitivos. O sea, entendemos que aspectos de competencia, de competitividad, están todavía por delante, y ignorarlo sería realmente hacerse el ciego, y no es el papel nuestro en este momento. La palabra el senador Charlie Mariotti Tapia. Sí, buenas tardes. Colega vicepresidenta, presidenta en funciones, colegas del bufete directivo, colegas todos, todas. Una reflexión rápida de apenas un minuto. Antes, si usted me lo permite, de hacer 3 preguntas, que si usted quiere las hago todas juntas o las hago de una en una, y que el señor ministro me las conteste en la medida que le entienda, siempre y cuando usted previamente apruebe el procedimiento. Como usted considere. Perfecto, muchas gracias. Mire, este espacio que hemos abierto en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República, es un espacio también para la autocrítica y la reflexión de parte de nosotros. Pero obviamente que debe ser también un espacio que permita al Poder Ejecutivo y a los sectores empresariales, a los sectores productivos también reflexionar. Un tratado de libre comercio no establece políticas públicas en materia de desarrollo per se. Un tratado de libre comercio no es una herramienta nada más de desarrollo comercial. Tiene que ir acompañado de otras cosas.
Y si hiciéramos aquí un resumen de cumplimientos e incumplimientos, tendríamos que asumir las verdades de manera absoluta y los méritos y deméritos del Senado de la República, en este caso. Nosotros promovimos, todos los que estamos aquí, algunos no habían llegado, la ley de sociedades comerciales, que reducía los tiempos y adaptaba, ponía al país a tono con el mundo de hoy. Nosotros promovimos aquí y fue aprobada la ley de competitividad e innovación, la ley de proindustria. Este Congreso, a partir del 2006-2007, fue un ente fundamental en las previsiones institucionales para darle la otra cara a ese tratado de libre comercio, que es algo mucho más allá de sus efectos comerciales, de sus efectos posibles en las exportaciones. Estamos hablando de construcción de institucionalidad. Y antes de que llegaran los actuales incumbentes del gobierno del presidente Danilo Medina, ya nosotros habíamos dotado al país de esos dos cuerpos esenciales para la competitividad. Pero por coyunturas económicas del momento, por premuras fiscales, recaudatorias, la ley de proindustria hoy está mutilada. Pero hay 4 leyes fundamentales que no han caminado y las culpas son mutuas. Congreso Ejecutivo. Congreso Ejecutivo. Veamos una que hoy se boicotea desde la propia instancia del gobierno. El sacar esa normativa tan importante de cara a lo que será el papel de las aduanas en el futuro. La Ley General de Aduanas, que ya en su momento será tratado aquí de manera específica y particular. Veamos otra. La Ley de Reestructuración Mercantil. ¿Quién concibe un gobierno promoviendo pymes, promoviendo mediana y pequeña empresa, sin la existencia de un cuerpo legal que norme las quiebras? Todo por los intereses de grupos financieros muy grandes que han boicoteado y han torpedeado esa ley en el Congreso Nacional. Veamos otra. ¿Por qué no se acaba de aprobar el reglamento para poner en ejecución la ley de procompetencia? Van 3. Y por último, un compromiso fundamental del DERECAFTA fue la creación de una red nacional de transporte que rompiera con el bandidaje y con el monopolio. 4 elementos que no han sido cumplidos. 4 donde las culpas tienen que estar repartidas. Congreso Ejecutivo. Voy a la primera pregunta. Y por eso reitero que cuando construimos este espacio, lo hicimos conscientes de que tenía que ser un espacio para la inflexión, para la reflexión y también para la autocrítica. La autocrítica. Yo me crucifico y cargo con mis culpas. Carguen ustedes con las suyas. Actualmente, señor ministro, no sin antes agradecerle, es usted el primer ministro que desfila por aquí. Gracias, es verdad. Y aquí está prohibido aplaudir con las palmas. Yo aplaudo como los sordos. Debió venir primero el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y no vino. Y usted siempre viene. Eso sí se lo reconozco. Y siempre recibe. Y qué pena que llegué tarde, que ahora tengo que ponerme a leer rápidamente su magistral presentación. De todas esas legislaciones dispersas, con exenciones de las que hemos hablado
y veo por ahí a ese genio de las finanzas y las exenciones, Martín Zapata. Hay 1000 legislaciones dispersas. Y hace tiempo, y ahí volvemos a la autocrítica, a la inflexión y a la reflexión, hace tiempo que el gobierno tiene en carpeta un proyecto que nos va a evitar a nosotros vivir haciendo disparates y aprobando exenciones de manera graciosa, sin que hagamos una sola ley donde consolidemos todas las benditas exenciones y así, de una vez por todas, demos un paso hacia adelante con la nueva fiscalidad. Primera pregunta, señora presidenta. Después le hago la segunda, señor ministro. Pregunta directa, dice el preámbulo primero. Muchas gracias, honorable senador. En relación acabo de escuchar su reflexión, y obviamente es una reflexión válida a sabiendas de cuándo fue que se inició este DERE-CAFTA, que como decíamos, no es un DERE-CAFTA de nueva generación, no solamente trataba con desgravación de productos en relación al comercio exterior y desmontar aranceles, tenía otros aspectos y esos otros aspectos tenían que preparar en República Dominicana toda una agenda con los diversos sectores que son vinculantes de las mismas, por cuanto si no se obligaban a acometer en el corto plazo y hacer todo un plan estratégico donde hacia el final llegaran hacia un destino final, íbamos a tener los problemas que hoy están desandando y que usted muy injustificado establece que la vida nacional, los diversos sectores que han gravitado, no solamente en el Congreso ahora, sino antes, y no solamente en el Ejecutivo, no ahora, sino antes, también papeles y labor de autocrítica, y si no hacemos una ruta de hacia dónde vamos en el corto y mediano plazo, entonces tendremos grandes sorpresas. Lo que pasa es que el populismo electoral a veces hace que se tomen medidas diversas. Este DERE-CAFTA tiene una serie de disposiciones que es como una agenda, aspectos que tienen que ver no solamente con el trato nacional y acceso de mercancías al mercado, sino con reglas de origen y procedimientos de origen, con la administración aduanera, como usted bien dice, y facilitación del comercio, con medidas sanitarias y fitosanitarias, con obstáculos técnicos al comercio, con todos los aspectos a la defensa comercial, con los aspectos de la contratación pública, aunque ya se trató que de lento logro, pero ha ido lográndose con la Ley 340 de compras y contrataciones, con todos los aspectos de inversión, con todos los comercios transfronterizos de servicios, con los servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual, laboral, ambiental, transparencia y otros aspectos están recogidos ahí, no es nuevo. Lo nuevo es la iniciativa que ustedes están ahora buscándose a desarrollar y a despertar. Pero hace 10 años que esto existe como Tratado de Libre Comercio, que es un tratado de nueva generación. O sea, en relación a lo que es el anteproyecto de ley, es una iniciativa que nosotros le hemos sufrido cada vez que presentamos y los efectos nocivos que tienen la dispersión, porque este es el único país donde todo lo queremos exonerar, todo lo queremos, o sea, incentivamos todo y no estamos focalizados a cuál aspecto fundamental queremos focalizar. O sea, tenemos aspectos en leyes dispersas, no un marco general regulatorio a la cual yo me suscribo que debemos abocarnos Ejecutivo y Congreso, que en su momento, me imagino que en un tema un poquito más cerrado, iniciaremos ese proceso para desembocar finalmente en ese producto. Honorable senador Charlie Mariotti, en vista de que ya hace un buen tiempo están los próximos invitados, le voy a solicitar si es posible dejar hasta ahí las preguntas suyas para permitir al senador Juan Orlando que haga la pregunta que tiene pendiente y así y ahí concluimos con con esta parte de hoy. Muy bien, gracias por su comprensión. Tiene la palabra el senador Juan Orlando Mercedes. Buenas tardes, distinguida vicepresidenta, presidente en funciones, colegas todos, distinguido ministro.
nosotros hemos observado que a la entrada del DERECAFTA para el 2005-2006, como bien usted señaló, hubo la necesidad de hacer una reforma tributaria para paliar el impacto. Esa reforma tributaria fue buena. En el país, por demás, cuando se habla de reforma fiscal, reforma tributaria, se crean expectativas negativas en la población, a veces manejado por sectores interesados, y la gente está a la expectativa de que se apliquen esas reformas para ver cómo le afecta. En vista de que ya para el 2015, casi en su totalidad, en su plenitud, entrará en vigencia este acuerdo, ¿usted entiende que será necesaria alguna reforma tributaria en los meses próximos, a partir del 15, y de que sea así la reforma tributaria o fiscal, cómo impactaría a la economía y en estos momentos de tranquilidad en la vida nacional, tanto en los sectores productivos como en la población, de que no se está hablando de reforma, la gente está tranquila, qué puede suceder? Y ligada a eso, como en el país, en el actual gobierno específicamente, se le está dando bastante apoyo, bastante asistencia a la que son las pymes, con la entrada en vigencia del DERECAFTA, ¿cómo quedarán las pymes afectadas? Si le afectare, ¿qué podrá suceder con ellas? Porque ahí están las pequeñas empresas, medianas, micro, que están llevando a cabo una reforma, una impronta en el fortalecimiento de la pequeña economía, donde se benefician la gente más necesitada. ¿Cómo le afectará a las pymes este acuerdo del DERECAFTA? Hay dos preguntas ahí. La primera es muy fácil de contestar. Nosotros tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo, lo que hay que cumplirla, que tiene 3 pactos. Uno es el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. Yo creo que la sociedad que intervino en los aspectos de discusión para elaborar esa ley y que recientemente el Poder Ejecutivo acaba de emitir el decreto que viabiliza el cumplimiento de la misma, sencillamente hay que cumplir lo que se refiere a la Estrategia Nacional de Desarrollo. En relación a lo que en el documento que acabamos ya en la parte final, decíamos, y lo voy a leer solamente el párrafo, que el país protegió en el marco del acuerdo las pymes, quedando excluido de los compromisos del tratado las medidas que en el futuro puede imponer el país para proteger, preservar, impulsar y o subsidiar las pequeñas empresas. El Estado Dominicano se reservó la potestad de ejecutar compras preferenciales de productos o servicios a las pequeñas, medianas y microempresas. Hay un compromiso. Si hay un creador realmente de empleo, es la pequeña y mediana empresa. O sea, hay un compromiso del gobierno dominicano que está expresado en sus ejecutorias y está siendo cumplida desde que el 16 de agosto del 2012 inició su gestión administrativa. Y creo que eso en este documento está expresado, y lo que es el comportamiento del Ejecutivo en sí mismo. Y hay una protección cotidiana y permanente de la pequeña y mediana empresa en lo que sea necesario. Muy bien, pues con esta pregunta concluimos esta ronda con la participación del ministro de Hacienda, el licenciado Simón Lizardo Mezquita. Agradecemos su participación y reconocemos, tal y como lo han expresado los senadores que me han precedido, su brillante participación y sus respuestas adecuadas a las preguntas realizadas. De manera que agradecemos la invitación, la aceptación de la invitación y... Sí. Pero quiero felicitar al ministro por su brillante posición. Yo tenía una pregunta, pero en razón del tiempo, sí, me di por aludido, no la voy a hacer, pero lo felicito y ojalá que todos los funcionarios lo emulen usted para que vengan a hacer su exposición sobre un tema que es un tema país, por las implicaciones que tiene con la desgravación de esa gran cantidad de productos. Los felicito y no voy a hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por su participación.